Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver cómo analizar una sentencia o cómo llevar su lectura. Primero que nada, quiero decir que esto es en base a lo que a mí me parece que sería una manera correcta y cómo yo interpreto que tendría que llevarse adelante un análisis de una sentencia. Primero que nada, tenemos que tener claros 4 puntos fundamentales. El primero es tener clara la fecha de la sentencia, el órgano o el tribunal que la dictó y la instancia. ¿Esto por qué? Bueno, como ustedes ven en pantalla, esto sería, digamos, este es un formato de la base de jurisprudencia, pero más o menos todas las sentencias comienzan así. En este caso estamos ante un recurso de casación. ¿Qué quiere decir? Que ante una decisión de primera instancia, esa decisión se puede apelar, se puede llegar a una segunda instancia o eventualmente ante un recurso de casación. Quiere decir que si no tenemos en cuenta que es una sentencia de primera instancia, puede que esa sentencia, esa decisión no sea definitiva, sino que vaya a ser revisada, eventualmente revocada por el tribunal, o sea, modificada por el tribunal de segunda instancia y pueda eventualmente llegar a una casación. Así que lo mejor es tener en cuenta la fecha, el tribunal que lo dictó y, lógicamente, si se trata de primera, segunda o tercera instancia. Bien, por otro lado, tenemos que tener claro si es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva o definitiva. ¿Y por qué? Porque durante el proceso se dictan varias sentencias interlocutorias. Entonces quizás podemos estar analizando una sentencia que ni siquiera es la que le pone fin al proceso o no es la que termina el proceso, sino que se dicta en el transcurso del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Bueno, la interlocutoria decide cuestiones secundarias del proceso. Por ejemplo, cuando comienza un proceso ordinario, en la primera audiencia se dicta una sentencia interlocutoria que resuelve sobre las excepciones previas, se ordena a una segunda audiencia que se efectúen los medios probatorios, que se termine de diligenciar los medios que faltan. Esa es una sentencia que no decide sobre el fondo en sí del asunto, sino que tampoco es de mero trámite, pero bueno, es una sentencia interlocutoria. Después tenemos las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una sentencia que resuelve no sobre el objeto del proceso, no sobre el fondo, sino que resuelve una cuestión secundaria. Por ejemplo, se pretenden reclamar determinados créditos. El tribunal releva que esos créditos están prescriptos, totales en su totalidad. Entonces ahí dice, bueno, acá no hay nada que reclamar, los créditos están prescriptos. El proceso termina ahí, hay imposibilidad de que continúe. Eso es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, le pone fin al proceso. Y después una sentencia definitiva es la que resuelve sobre el fondo del asunto y le pone fin al proceso. La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con sentencias definitivas, o sea que deciden sobre el fondo del asunto y que son las que luego se van a apelar o van a llegar a casación, aunque las interlocutorias con fuerza definitiva también. Pero es importante para no, por ejemplo, cuando busquemos en la base de jurisprudencia nacional, que no tomemos como referencia las interlocutorias simples, o sea, las que resuelven sobre cuestiones secundarias, sino que tenemos que prestarle atención a las interlocutorias con fuerza definitiva o a las definitivas. Después tenemos que tener en cuenta también el contexto socioeconómico e histórico de la sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los tribunales, pónganse a pensar, por ejemplo, en las épocas de crisis fuertes económicas o de conmociones sociales, los tribunales tienden a fallar, a tener unos fallos que se apartan de posiciones que han tenido siempre. Entonces, entender que, por ejemplo, están ante épocas de crisis económicas y entonces es como que prevalece determinado principio, se aparta de determinado principio. Bueno, también entender la historia de ese tribunal, de los fallos que ha tenido en ese punto. ¿Por qué ha fallado así de esta manera? Bueno, y ver, bueno, qué fallos ha tenido, cuál es la jurisprudencia de este tribunal en este sentido. Eso es importante para saber, para entender en sí el contexto de la sentencia. Entonces, el contexto socioeconómico y también histórico de la sentencia es muy importante. Después, el tipo de análisis que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una lectura rápida de la sentencia? ¿Vamos directamente a un punto que nos interese? Por ejemplo, ¿qué piensa el tribunal? En una sentencia se pueden discutir muchos puntos, pero ¿dónde vamos? ¿Vamos directo al que nos interesa? Por ejemplo, sobre una excepción de contrato no cumplido,
no sé, vamos al punto directamente que nos interesa, o nos interesa conocer todo el contexto, todo el litigio, todos los puntos que abarca. Bueno, si es una lectura rápida, vamos a ver, como ven acá, vamos a ir directamente al considerando que nos interese y vamos a ver, por ejemplo, el tribunal va a decidir por puntos, ¿no? Entonces, si queremos saber, de un punto en particular, vamos al determinado considerando, por ejemplo, el considerando 4, que es donde el tribunal va a resolver el punto que nos interesa. Y ya está, no leemos lo demás. Vamos a leer ahí y van a ver que se va a entender de todas maneras. Sin embargo, si queremos entender todo el litigio, conviene conseguir, si es posible, la sentencia de primera instancia. Si estamos ante una sentencia de casación, ¿no? Un recurso de casación, conviene conseguir y leer la sentencia de primera instancia, la de segunda instancia, para después entender la sentencia del recurso de casación o de tercera instancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor idea, vamos a tener los antecedentes que vienen, vamos a ubicarnos mucho mejor en la sentencia y vamos a entender los argumentos del tribunal. Es como si fuera una especie de historia que se va contando, un cuento, nos va a servir para entender mucho mejor. Siempre que se trate de una sentencia que tenga antecedentes. Por ejemplo, si es una sentencia de primera instancia, no vamos a tener un antecedente. Si es de segunda, sí, vamos a tener la de primera instancia. Bueno, teniendo claro estos puntos, entonces vamos a pasar a ver la estructura. Rápidamente la estructura de una sentencia. Van a ver que todas las sentencias son similares. Ahora en este caso estoy trabajando con una sentencia de la base de jurisprudencia nacional, pero no necesariamente esté presentadita así con números, sino que van a ver que esto tiene un encabezado similar, habla de lo mismo, solo que esta, por ejemplo, tiene un resumen, tiene un abstract que por lo general las sentencias no tienen, pero si vamos leyendo nos vamos a encontrar con esto. El número de la sentencia, acá como se ve, esto es muy importante, es como vamos a identificar una sentencia cuando nos dice ¿en qué sentencia viste? Bueno, vamos a decir en sentencia número 88 del 2021. Cada tribunal, cada órgano, al comenzar el año comienza desde cero el conteo, ¿no? Entonces puede haber una sentencia 88 del 2020, una 88 del 2019, y así sucesivamente. Vamos a dar la sede, o sea, el tribunal que lo dictó, en este caso es la Suprema Corte de Justicia, porque estamos ante un recurso de casación. Esto acá de importancia alta es tema de la base de jurisprudencia. Vamos a dar la ficha o el número de expediente y la fecha que se dictó. Y acá en este caso, por ejemplo, dice se trata de un recurso de casación. Esto todo de la base de jurisprudencia, pero bueno, no tiene por qué tener eso todas las sentencias ni la categorización. Acá en la base de jurisprudencia lo bueno es que vamos a tener un resumen, ¿no? Entonces ahí nos adelantan más o menos de qué se trata la sentencia. Ahora vamos a utilizar la misma sentencia que utilizamos para analizar los conceptos de filiación, que es una sentencia de impugnación del reconocimiento filatorio. Y bueno, acá también lo mismo van a tener todas las sentencias prácticamente. Vamos a tener un visto que va a decir por sentencia estos autos caratulados, ese es el nombre del expediente. Acá en la base de jurisprudencia nacional se oculta, se cambian los nombres reales de las personas por un AA contra BB. Y ahí vamos a tener sobre qué se trata. Impugnación de reconocimiento, casación. Ya sabemos que es una impugnación de reconocimiento y que estamos en sede de casación. La impugnación de reconocimiento, como vimos en los otros videos, es un tema de derecho de familia en el cual una persona reconoce a un hijo y ese reconocimiento se puede impugnar, o sea, puede solicitarse que no sea válido. Comenzamos con los resultandos. Bueno, como saben, acá en los resultandos se va a hacer como una especie de antecedente, nos van a poner en contexto de todo lo que ha pasado en la sentencia, cómo llegamos acá. Esto lo podemos ir leyendo, acá dice en primera instancia, o sea, acá tenemos un resumen de todo lo que ha pasado, de primera, segunda instancia, y llegamos a los considerandos. Esto es lo que contiene la decisión del tribunal, la jurisprudencia en sí. Acá contiene el fallo del tribunal y dice: la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará el recurso de casación interpuesto sin especial condenación. Y abajo tiene todos los argumentos. ¿Qué es lo importante en sí de la sentencia? Son los considerandos. Eso va a ser la jurisprudencia, lo que se va a tomar en cuenta como las decisiones del tribunal. Si nosotros vamos a hablar de determinadas sentencias y vamos a decir el tribunal sostuvo en determinada sentencia, no podemos citar lo que está en los resultandos. Muchas veces van a ver que acá están los argumentos de las partes. Cuando vemos sentencias, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, hacen un resumen y escriben antes todos los argumentos de la parte actora, de la parte demandada. Eso no es jurisprudencia, eso lo podemos tener como un mero antecedente para ubicarnos, pero no podemos citarlo como referencia de una sentencia.
lo que nos sirve es los considerandos. Esto es la pulpa de la sentencia, digamos, es con lo que vamos a... es el punto de referencia y es lo que se va a citar después como jurisprudencia. Así que podemos venir directamente al considerando y leer acá y lo que está desarrollado acá, que igualmente vamos a entender la sentencia. Y después, por último, bajamos, tenemos el fallo que dice desestímese el recurso de casación, en este caso se desestimó, a lo último vamos a tener el fallo. Entonces repasemos, vamos a tener primero los vistos, el resultando y el considerando. El resultando nos va a ubicar en contexto y el considerando es en sí la decisión del tribunal y lo que tenemos que tener en cuenta. Y después por último el fallo. Todas las sentencias van a tener la misma estructura prácticamente y en mi recomendación es bueno leerla entera, leer todo lo que se pueda, tener en cuenta los antecedentes, anotar, saber qué argumentaba la parte actora, qué argumentaba la parte demandada, para ubicar, tener una idea y después ver cómo resuelve el tribunal. Tener en cuenta los argumentos que alega una parte, los argumentos que alega otra, cómo decidió el tribunal. Después de ahí podemos pensar y podemos para nosotros pensar, bueno, ¿estuvo bien esa decisión? ¿Estuvo bien lo que falla el tribunal acá? Y a partir de ahí podemos hacer un análisis. Pero bueno, básicamente son estos puntos y espero que les sea de ayuda.